Hoy vamos a estudiar qué relación hay entre las transformaciones lineales y las bases. Supongamos que tenemos dos espacios vectoriales sobre un campo K, que para efectos de este curso nuestro campo van a ser los números reales o bien los números complejos. Si consideramos que B es un espacio vectorial de dimensión finita n y tomamos una base formada por los vectores B1 hasta Bn en B y la transformación lineal T que va de B en W, este resultado nos dice que para conocer el valor de una transformación lineal en cualquier vector, nos basta conocer el valor de la transformación lineal en cada uno de los elementos de la base. Y esto es simplemente una consecuencia de las propiedades del hecho de que T es lineal. Veámoslo a continuación. Entonces, tomemos un vector arbitrario B. Entonces, sabemos que este puede escribirse en forma única como una suma desde 1 hasta n de lambdas is basis, es decir, el vector B es lambda 1 B1 más lambda 2 B2 hasta lambda n Bn. Entonces, ¿qué pasa cuando le aplicamos la transformación lineal T al vector B? Bueno, como el vector B es igual a esta suma, pues en lugar de escribir B, escribimos su suma y seguimos teniendo una igualdad. Pero una transformación lineal abre sumas, que es lo que llamamos es aditiva. Entonces, T de la suma de ciertos vectores es la suma de las transformaciones aplicadas a esos vectores. Pero también sabemos que una transformación lineal T saca escalares, que es lo que hemos llamado homogénea. Y entonces esto nos queda la suma de las lambdas is desde base. Entonces tenemos este resultado. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, consideremos una transformación que va del espacio vectorial de los números reales, visto como espacio vectorial sobre los reales mismos, en, digamos, por ejemplo, R2. Entonces, una base para los números reales es simplemente tomar el número real 1, ¿correcto? Porque cualquier otro número real, X, lo podemos ver como X por 1. Entonces, el teorema anterior me dice que si yo sé cuánto vale T de 1, es decir, tengo que dar un vector arbitrario en R2, entonces el valor que toma nuestra transformación lineal en cualquier número real, a este número real lo escribimos como el escalar real X por el 1 visto como la base de R. Entonces esto va a ser el escalar X que multiplica T de 1, que es X veces el vector AB. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, la gráfica de esta transformación lineal vive en R3. Es una recta que pasa por el origen y aquí nos estaría dando cómo estaría su vector de dirección. ¿Sí? Entonces, acuérdense que la gráfica de nuestra transformación lineal T es la representación en el espacio del conjunto de puntos X, T de X. Así pues, con X en los reales. Así pues, esto será, bueno, lo debí de haber puesto en notación en esta otra, X, T de X. Entonces, esto, ¿qué cosa va a ser a final de cuentas? Pues va a ser el conjunto de los puntos X, AX, BX
tales que X es un número real. O equivalentemente, es el conjunto de las X que multiplican al vector 1AB, tales que X es un número real. Es decir, es la recta en el espacio R3 que pasa por el origen con vector de dirección 1, A, B. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren que A valga 0 y B valga 1, pues entonces tendrían con la recta 1 que pasa por el origen con vector de dirección 1, 0, 1. Si quieren que sea 0, 0, A y B, entonces sería la recta que pasa. Entonces esta transformación sería la transformación constante 0. ¿Ok? Entonces si A igual a B igual a 0, entonces T de X sería X por el vector 0, 0, que es la transformación constante 0. Y su gráfica sería el conjunto de vectores X, 0, 0. Es decir, sería la recta que pasa por el origen con vector de dirección 1, 0, 0. El eje X, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya tenemos un ejemplo de cualquier transformación lineal que va de los reales en R2. Sería de esta forma de acuerdo con este teorema. Veamos otro ejemplo. Ahora tomemos como ejemplo, vamos a tomar otra transformación lineal. Ahora quiero que vaya de el plano real en el plano real. Y como base de R2 vamos a tomar la base canónica 1, 0 y 0, 1. Entonces lo que nos está diciendo el teorema es que para conocer cuánto vale esta transformación en cualquier vector me basta asignarle un vector al 1, 0 y asignarle un vector al 0, 1. Entonces esto lo puedo hacer de manera arbitraria y al 1, 0 asociarle cualquier vector a B en R2 y al 0, 1 asociarle cualquier vector CD en R2. Entonces, ¿qué nos está diciendo el teorema? El teorema nos está diciendo que T aplicado a cualquier vector XY es lo mismo que X aplicado a T de 1, 0, porque debemos respetar el orden, más Y veces T en 0, 1. Esto es igual a X por A, X por B, más Y por A, Y por B, perdón, Y por C, Y por D, que no es otra cosa que AX más CY, BX más DY, que lo puedo ver como el producto de la matriz ACBD que multiplica al vector XY. Y con esto estoy justificando por qué les dije vamos a ver distintos ejemplos de transformaciones lineales en el plano y todas las que di fueron exactamente de la misma forma. Entonces, por ejemplo, si en particular quiero que al vector 1, 0 lo mande al 3, 5 y
al 0, 1, lo mande al 0, 0. Entonces nuestra transformación en cualquier XY va a ser X que multiplica al 3, 5 más Y que multiplica al 0, 0, que es simplemente X que multiplica a 3, 5, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué está haciendo esta transformación lineal? Entonces estamos tomando cualquier vector de coordenadas, su cabeza de coordenadas XY, este es mi vector XY, entonces aquí estoy graficando este punto, y a dónde lo estamos mandando. Entonces tengo que avanzar 3 unidades en la dirección del eje X, 5 unidades en la dirección del eje Y, y después multiplicar esto por el número de unidades que le haya dado a este vector. Entonces, si aquí X valía 2 como en la figura, entonces aquí tendría que hacer el 6, 10. Entonces 3, 4, 5, 6. Y el 10, bueno, si aquí 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sería enviar a este vectorcito de aquí a este vector de acá. Vamos a hacer bien el dibujo. ¿Ok? Entonces quiero mandar cualquier XY al 3, 5 que multiplica a X. ¿Sí? Y 0, 0 es simplemente 3X, 5X, o si quieren X, que multiplica al 3, 5. Y entonces veamos qué sucede. Entonces abro mi otro programita. Y entonces, ¿qué quiero? Entonces, ahora quiero que al vector XY, entonces voy a pintar aquí un vector XY arbitrario. Entonces, tomo aquí un punto, el que sea. Entonces, aquí nos quedó el punto de coordenadas 2,1. Y entonces nos fijamos en el vector en posición estándar que empiece en el origen y termine en este punto. Y ahora, ¿qué vector vamos a considerar? Pues vamos a considerar la componente en la proyección del eje X del vector A y lo vamos a multiplicar por el vector de coordenadas 3,5. ¿De acuerdo? Eso fue lo que dijimos que hace nuestra transformación lineal. Entonces nos está diciendo que obtenemos el punto de coordenadas 6,10. Vamos a ver si no lo dibujó. Sí, miren, aquí está. Y entonces vamos a dibujar ahora el vector en posición estándar que empieza en el origen y termina en el punto B. Entonces, este es el dominio U y este vector B sería la imagen de U bajo la transformación T que acabamos de dar hace un momento. Desde luego, si yo cambio el valor de X y el valor de Y, noten ustedes que la imagen se está moviendo. Ok, vamos a centrar esto para que se aprecie un poco mejor. Si yo cambio los valores de X y de Y, fíjense que el resultado se está moviendo, pero siempre en la misma dirección.
no importa qué tan corto o qué tan largo sea el vector X. ¿Qué me está diciendo? Que la imagen bajo esta transformación lineal es la recta que pasa por el origen con vector de dirección 3,5. Entonces vamos a poner aquí la recta que pasa por el origen con vector de dirección cuando x vale 3, y vale 5. Entonces déjenme dibujar el punto 3,5. Déjenme poner el origen, que es el 0,0. Y entonces ahora dibujamos la recta que pasa por el punto 3,5 y el origen. Y entonces fíjense que de todas formas, no importa cómo muevo el punto A, entonces aquí se puede apreciar que mi vector B, vamos a ver en propiedades, vamos a cambiarle el color para que se distinga. Y vamos a cambiarle un poquito su grosor. Entonces este vector B es la imagen de U bajo nuestra transformación lineal T. Es más, le podemos decir hasta cuál es el valor que quiero, y a este vector U, que es el del dominio, pues también le puedo poner su nombre y su valor al punto A, no, al vector U. Su nombre y su valor del punto A, solamente quiero su nombre. ¿Ok? Y entonces al del dominio vamos a ponerlo en color verdecito, tanto a la cabeza como a nuestro vector. ¿Ok? Y entonces, como ustedes pueden ver, esta recta está fija. Este punto C es el 3,5, no lo muevo. Pero noten que no importa cómo muevo A, el vector B sigue viviendo sobre esta línea recta. Es decir, de alguna forma u otra, todos los vectores del plano se están proyectando en esta línea de pendiente 5/3. ¿De acuerdo? Entonces, este es un ejemplo. Desde luego podemos complicar los ejemplos. Veamos a continuación otro ejemplo. Entonces ya no quiero que solamente dependa de X. Ahora quiero que dependa tanto de X como de Y. Entonces, ¿qué hacemos? Pues puedo pedir que al vector 1, 0 lo mande al 1 menos 1 y que al 0, 1 lo mande al menos 2, 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué está haciendo ahora nuestra transformación lineal? Bueno, entonces a cualquier vector XY lo va a mandar a X, que multiplica la imagen del 1, 0, que es el 1 menos 1, más Y, que multiplica al menos 2, 1. Y pues quiero ver qué es esto, si ahora procedo nuevamente con el programa anterior para ver qué estamos haciendo. Si entonces estoy trabajando 1 menos 1 y menos 2,1. Entonces ya no quiero esta transformación lineal. Entonces borramos esta recta. Entonces ahora vamos a tener dos vectores. Este ya no quiero que sea la imagen del anterior. Ahora quiero que el vector U
sea el 1 menos 1. Entonces me voy a propiedades y en lugar de que sea 1, 2, voy a cambiar esto para que sea la cabeza, el vector 1 menos 1. Ahí es donde quiero mandar el 1, 0. Y nuestro siguiente vector era el vector menos 2, 1. Entonces vamos a ver ahora la gráfica del vector menos 2, 1. Ahora quiero que este otro sea el vector menos 2, 1. Y este quiero que sea el vector B. ¿Ok? Y este vamos a ponerlo en color. También en color. Sí, en color azulito está bien. ¿Ok? Entonces, este es nuestro vector B. Me faltó ponerle su valor. Entonces vuelvo a seleccionar las propiedades y aquí en básico quiero que le ponga no solo el nombre, sino el valor. Fíjense que aquí por cuestiones de edición, en la gráfica me pone una notación horizontal, pero en la vista algebraica me pone la notación de vectores. Entonces, ¿qué está haciendo esta transformación? A cualquier vector XY, entonces vamos a pintar aquí mismo la imagen, la manda a X veces U más Y veces el vector B. Entonces voy a pintar un vector arbitrario. Entonces aquí tomo cualquier vector arbitrario definido por ese punto. Entonces aquí dibujamos el vector que está determinado por el punto B. ¿Ok? Y quiero de nuevo que me aparezca su nombre y su valor. Perdón, nada más puse el valor. Quiero que aparezca su nombre y su valor. Este punto no lo quiero. Este fue un accidente de edición. ¿Ok? Entonces, este va a ser el del dominio. Y entonces, ¿qué me dice la transformación que tengo que hacer? Pues me dice que tengo que tomar la coordenada en X y multiplicarla por U. Para poder variar no voy a poner 3. Voy a poner, dame la coordenada en X de el punto, que es la cabeza del vector, en este caso sería B, y quiero que lo multipliques por el A. Y luego quiero que le sumes la coordenada en la dirección de Y del mismo vector B por ¿qué punto? Bueno, ahora quiero que haga el vector B. Entonces aquí mejor lo pongo como U y como B para que no se confunde el equipo. Entonces ya tenemos esto. Y fíjense que acaba de surgir aquí un nuevo punto. Es un C. Entonces vamos a tomar ahora el vector que empieza en el origen y termine en el punto C. Nos dice que ese vector, la máquina lo ha nombrado como A. Vamos a ponerle al vector A que nos aparezca su nombre y su valor. Nos está diciendo que es menos 1, que si W vale 3,2,
su imagen bajo esta transformación lineal, que voy a poner el vector en color rojo, vale menos 1, menos 1. Entonces vamos a checarlo manualmente. Habíamos dicho que nuestra transformación lineal en 1, 0 era igual a 1 menos 1, que en 0, 1 es igual a, tomamos el vector azul, menos 2, 1. Entonces ahora quiero ver cuánto es t de 3, 2. Entonces esto nos está diciendo que es 3 veces el 1 menos 1 más 2 veces el menos 2, 1. Esto sería 3 menos 4 menos 1 menos 3 más 2 menos 1. En efecto fue este punto que dimos aquí. Y si cambiamos los valores, ¿qué pasa si cambiamos el valor del vector b? Entonces observen cómo su imagen, al mover yo b a lo largo de los distintos cuadrantes, también se está modificando. Ahora ya no queda en una dirección fija. Si yo estoy modificando esto, el vector w, pues puedo hacer que se mueva a lo largo de todo el plano. ¿Ok? Entonces, este punto de aquí, C, pues en realidad, o este vector A que tenemos aquí, si vuelvo a entrar a propiedades, en realidad no es otra cosa que T aplicado a nuestro vector rojo, T aplicado a nuestro vector negro, que es W, ¿sí? ¿Ok? Entonces aquí, pues ya para que aparezca todo, T de W ya me está diciendo exactamente quién es. Entonces este es el vector, el negro es el vector en el dominio, el verde de 1, 0, el azul de 0, 1, y me dice, con que conozcas estos dos valores, sabes qué valor toma en cualquier otro punto. ¿Ok? Entonces miren, por ejemplo aquí, si yo me muevo sobre el eje de las X, o trato de moverme sobre el eje de las X, me está dando la dirección del vector U. Si trato de moverme a lo largo del eje de las Y, pues me estaría dando la dirección del vector B. Pero como U y B son bases de R2, entonces cualquier otro vector también lo estoy logrando obtener con las imágenes de estos dos. ¿Ok? Como ustedes bien se pueden dar cuenta. Entonces este es otro ejemplo de transformación lineal. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a ponerle que este es nuestro ejemplo número 12. ¿Ok? Bueno, entonces borramos esta información que tenemos aquí y regresemos a nuestra teoría. Entonces tomamos dos espacios vectoriales, con que sepa qué le hago a una base del dominio, sé que le hago a toda la transformación lineal. ¿Sí? Veamos ahora qué otra información tenemos de nuestras transformaciones lineales. Bueno, me dicen que si tengo dos espacios vectoriales definidos sobre nuestro campo de los reales o de los complejos, porque nos vamos a restringir a trabajar aquí para efectos de este curso de álgebra lineal aplicada a 2, si damos una base del dominio y los vectores que nosotros querramos en el contradominio, hay una única transformación lineal de B en W que manda a los vectores BI
en los vectores WI. Entonces, por ejemplo, aquí dijimos al 1, 0 quiero que lo mandes al verde y al 0, 1 quiero que lo mandes al vector azul. Pero así como elegimos este verde y este azul, pudimos haber elegido que el 1, 0 y el 0, 1 fueran a cualesquiera otros dos datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí pude haber pedido que este fuera -3, -2, por ejemplo. Y entonces, si cambié la dirección de este vector, pues estoy modificando toda la transformación lineal. Entonces, ahora, ¿qué está pasando con mi transformación lineal? Entonces, ahora estamos diciendo, quiero que el 1, 0 siga yendo a 1 menos 1, pero ahora quiero que el 0, 1 vaya a dar al vector -2, 1, por decir algo. Entonces, si ya fijamos cuáles son los valores en una base, pues podemos determinar qué le hace a cualquier vector XY. O sea, cualquier vector XY como consecuencia del teorema anterior, esto sería X por 1, 0, más Y por el 0, 1. Pero vamos a escribir todo. Entonces, esto sería T aplicada a X veces el vector 1, 0, más Y veces el vector 0, 1. Esto es X en T de 1, 0, más Y T en 0, 1, que no es otra cosa que X por el 1 menos 1, más Y por el menos 2, 1. Entonces, concretamente, si yo tengo aquí en color negro el vector -3, -2, ¿qué le está haciendo a este vector? Pues lo está mandando a -3 veces 1 menos 1, -2 veces el -2, 1, que no es otra cosa que -3 más 4, 1, más 3 menos 2, 1, el vector 1, 1. Y notamos en particular que en efecto cuando ponemos el vector 1, 0, nuestra imagen coincidió con el vector que quedó en color verde original, y si lo ponemos en 0, 1, coincide con el vector azul. Entonces, así es como podemos estar viendo qué les hace nuestra transformación lineal a cualquier vector. Pero algo que sabemos es que no todos nuestros espacios vectoriales son R2 o R3 o Rn. Entonces, ¿qué podemos hacer en otros casos? Por ejemplo, vamos a dar otro ejemplo de una transformación lineal antes de seguir avanzando. Entonces vamos a borrar lo anterior. ¿Qué pasa si quiero dar una transformación lineal que vaya, por ejemplo, de R2 en el espacio vectorial de los polinomios con coeficientes reales de grado a lo más 3? Entonces, una base de R2, pues sabemos que es nuestra comodísima base canónica, y una base de R3 sería pues polinomios de grado a lo más 3, pues serían los constantes, que todos son múltiplos de 1, los de grado 1, que son de la forma a más bx, los de grado 2, que son a más bx más cx cuadrada, y finalmente los de grado 3, que tendríamos aquí x cúbica.
Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues simplemente tenemos que elegir a qué polinomio queremos mandar el vector 1, 0. Por ejemplo, yo lo quiero mandar al polinomio 1 más x. Y al 0, 1 lo quiero mandar a x cuadrada más x cúbica. Entonces, ¿a dónde iría a parar cualquier vector AB? Entonces, esto sería t de A veces el 1, 0 más B veces el 0, 1, haciendo 2 en 1, abrir sumas y sacar escalares. Esto es A t de 1, 0 más B t de 0, 1. Y eso significa que nuestra transformación lineal, de manera general, en cualquier vector AB va a ser igual a veces que multiplica el polinomio 1 más x más b veces que multiplica al polinomio x cuadrada más x cúbica. Es decir, nos está dando el polinomio a más ax más bx cuadrada más bx cúbica, ¿sí? Y de manera similar, por ejemplo, pues puedo tomar una que vaya de los polinomios de grado a lo más 2 en la variable x, pero ahora quiero que vaya a dar a R3. Y entonces ahora una base para los polinomios de grado a lo más 2, pues sería 1 para los constantes, 1 y x para los lineales, 1x y x cuadrada para los cuadráticos, mientras que una base para R3, bueno, pues conocemos la base canónica y no nos complicamos la vida, ya que solamente queremos dar ejemplos de lo que nos dicen estos teoremas. Y aquí están nuestras dos bases. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues puedo pedir que el polinomio constante 1 vaya a dar al vector 1, 0, 0. Puedo pedir que el polinomio lineal x vaya a dar al vector 0, 1, 0. Y puedo pedir que el polinomio x cuadrada vaya a dar al vector 0, 0, 1. Y entonces, de aquí concluimos, de esta definición, decir cuál fue el comportamiento en las bases, pues puedo decir que entonces t del polinomio a más bx más cx cuadrada, y tengo que respetar este orden porque fue el orden que di para mi base, es igual a veces el vector 1, 0, 0 más b veces el vector 0, 1, 0 más c veces el vector 0, 0, 1, que no es otra cosa que el vector ABC. ¿Ok? Pero pues aquí mandé una base en otra base. Fíjense que entonces puedo ir y puedo regresar. A final de cuentas, pues vamos a ver que los polinomios de grado a lo más 2 pues van a quedar representados por medio de ternas ordenadas de números reales donde estamos dando las coeficientes, porque esta función tiene inversa, pero es posible que no tenga inversa. Entonces consideremos otro ejemplo de transformación lineal, y ya me cansé de usar la letra T, así que ahora voy a usar la letra S, que también vamos a ir de polinomios de grado 2 en X, y voy a ir de nuevo a R3. Y voy a usar la misma bases que hace un momento. A la base canónica. Y entonces aquí puedo pedir
que el polinomio constante 1 vaya a dar al vector 0, que el polinomio x vaya a dar al vector 2, 0, 0, y que el polinomio x cuadrada vaya a dar al vector 1, 0, 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué le hace esta transformación lineal a cualquier polinomio de la forma a más bx, esta es una x, más c, x cuadrada? Pues nos lo va a mandar a veces s de 1, que es el 0, 0, 0, más b veces s de x, pero s de x es el 2, 0, 0, más c veces s de x cuadrada, que es el 1, 0, 0. Entonces, esto nos lo está mandando a 2 veces b más c, 0, 0. Y esta no es biyectiva, o sea, hay muchos vectores que fueron a dar al mismo, o sea, todos los polinomios fueron a dar a lo largo del eje X, no como la de hace rato. Entonces, que estos dos tengan la misma dimensión no significa que la función vaya a tener una inversa. Eso dependerá de cómo estamos asociando a la matriz. Y hacia allá es hacia donde van nuestros teoremas. Entonces, borramos y vamos a ver cómo sigue nuestra teoría. Entonces, aquí estamos diciendo que si tenemos dos espacios vectoriales y tenemos una base del dominio y damos los vectores que se nos dé la gana en nuestro contradominio, siempre podemos encontrar una transformación que manda la base en estos n vectores, no necesariamente distintos de nuestro contradominio. Y entonces, pues hacemos lo mismo que hicimos en nuestros ejemplos. Tomamos un vector arbitrario, podemos encontrar una única eneada ordenada, lambda 1 hasta lambda n, de elementos en nuestro campo, que ya dijimos son los reales o los complejos, de manera que nuestro vector b es la suma de las lambdas i veces el vector bi. Es lambda 1 b1 más lambda 2 b2 más etcétera, etcétera, más lambda n bn. Entonces, ¿qué pasa si aplicamos t a este vector? Bueno, pues t a este vector, si estamos usando lo anterior, sería aplicar t a la suma de las lambdas is b cis. Pero esto, por ser aditiva, es la suma de las lambdas, de las t's de lambda cis bis. Pero por ser homogénea, saca escalares, entonces esto es suma de las lambdas cis t de bi, y entonces esto lo podemos definir, si definimos t de bi como wi, entonces esto sería lambda i wi, entonces por eso damos esta definición. Bueno, entonces vamos a ver por qué esto está bien hecho. Entonces, tengo que ver que esta transformación, si la defino en esta manera, que al vector b lo mande a la suma de lambda cis w cis, es lineal. Es decir, tengo que ver que abre sumas y que saca escalares. Entonces tomamos dos vectores u y b en nuestro dominio y una escalareta. Entonces el vector u también se puede escribir como combinación lineal de los elementos de la base, al igual que el vector b. Entonces u es suma de mus is, bes is, aquí debe ser i, y el vector b pues es suma de lambdas is, bes is. Entonces, ¿qué pasa si sumamos el vector u más eta veces el vector b? Entonces ya vamos a ver que abre sumas y saque escalares en un solo paso. Pues no es otra cosa que la suma de las mus is, bes is,
más eta por la suma de las lambdas is vecis. Ahora, usando las propiedades asociativas y distributivas, bueno, aquí usamos propiedad distributiva de la suma para meter esta eta, y ahora vamos a usar propiedad asociativa para juntar los escalares y dejar esto escrito en términos de la base. Entonces esto sería la suma de musis más z lambda i de basis. Si aplicamos la transformación de acuerdo con la definición anterior, pues vamos a obtener la suma desde 1 hasta n de mus is más eta lambdas is, que multiplica los vectores w is. Pero por otra parte, por la definición de t, esto es lo que me está diciendo que sería t de u más eta t de b. De nuevo aplicamos nuestras propiedades de espacio vectorial, propiedad distributiva, este valor entró, y como W es espacio vectorial nos da esto. Luego entonces, esto es la imagen bajo T de este vector, porque nada más cambia las veces por las W. Como abrió sumas y sacó escalares, la transformación T es lineal. Y si tuviéramos otra transformación lineal que mandase los vectores BIs en los WIs, pues quiero ver que S y la T que definimos hace un momento coinciden. Para ver que coinciden, tengo que ver que tienen mismo dominio, que lo hice por definición, mismo contradominio, que también es por definición, y tengo que ver que la regla de correspondencia es exactamente lo mismo. Entonces tengo que ver que S de B y T de B nos da lo mismo. ¿Pero qué es S de B? Pues es S aplicada a esta suma. Pero como S es lineal, abre sumas y saca escalares y nos queda lambda i, S aplicado al vector BI. Pero por definición, S aplicado al vector BI es precisamente el vector WI. Pero esta es precisamente la definición de aplicarle la transformación lineal T al vector B. Entonces hay una única transformación lineal que nos manda los B's en los W's, como vimos en los ejemplos de hace un momento. Vamos a dar más ejemplos. Bueno, es claro que estos dos vectores forman una base de R2 y que no es la canónica. ¿Ok? Porque simple y sencillamente son dos vectores en R2 y es claro que el vector 2 no es múltiplo escalar del vector 1. Y consideremos ahora vamos a matrices, ¿sí? Dos matrices cuadradas. Por ejemplo, la que va al 1, 2, 2, 1 y el W2 que es el 0, 1, menos 1, 0. Entonces, de acuerdo con este teorema que acabamos de ver, podemos encontrar una única transformación lineal que va de R2 en el espacio de las matrices cuadradas, que mande al vector 1, 1, 2 en W1 y al vector 2, que es 2, 3, en el vector W2 de las matrices, del espacio vectorial de las matrices de orden 2. Y entonces, ¿cómo se va a ver nuestra transformación? Entonces, esto es lo que acabamos de decir. Y nuestra transformación me dice, pues toma cualquier vector en R2. Entonces, ¿qué está haciendo nuestra transformación lineal? Pues nuestra transformación lineal, si escribimos todos los pasos, cualquier vector x1, x2 con respecto a esta base, pues es x1 veces el vector 1, 2 más x2 veces el vector 2, 3. Y entonces, si este vector estaba en la base canónica, ahora estoy diciendo quién es este valor de la base canónica y quién es este valor. Bueno, vamos a ponerle aquí una tilde. Entonces, esto es el x1 tilde en la base 1, 2
y este es el x2 tilde con respecto a la base 1, 2 y 2, 3, ¿de acuerdo? Entonces, este vector lo di en la base canónica, igual lo pude haber dado en esta base. Entonces, ¿qué le hace t a este vector x1, x2 de la base canónica? Pues como ya pasamos de la canónica a esta nueva base 1, 2, 2, 3, a través de esta transformación, pues me dice que tengo que abrir sumas y sacar escalares. Entonces, esto fue a dar a menos 3x1 más 2x2 veces t de 1, 2, que fue la matriz 1, 2, 2, 1, más 2x1 menos x2 veces la matriz que obtengo al aplicarle t al 2, 3, que fue la 0, 1 menos 1, 0, que no es otra cosa que 2x2 menos 3x1, 3x2 menos 4x1, 5x2 menos 8x1, 2x2 menos 3x1. En otras palabras, esto es lo que nos da evaluar la matriz en cualquier vector de la base canónica descrito en la base beta que acabamos de dar. Ah, caray, ya hicimos de nuevo cambios de base. ¿Se dan cuenta? Bueno, sucede que si tanto el espacio vectorial B como el espacio vectorial W son de dimensión finita, el espacio vectorial de todas las transformaciones lineales que van de B en W es un espacio vectorial de dimensión finita. Y no solo eso, este espacio de transformaciones lineales no solo tiene dimensión finita, su dimensión es el producto de la dimensión de B por la dimensión de el espacio W. Entonces, si suponemos que B tiene dimensión finita n y W dimensión finita m, ambos sobre el campo K, reales o complejos, y tomamos bases de B y de W respectivamente, para cada par de enteros podemos considerar la transformación lineal que manda al vector BI en la delta de Kronecker veces WP. Entonces, acuérdense que la delta de Kronecker, delta I Q, es igual a 1 si I coincide con Q y 0 si I es diferente de Q. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso particular, pues, ¿qué sería E subíndice 1, 0? Vamos a escribir acá con un poco más de espacio. Por ejemplo, ¿qué sería E1, 0 del vector B1? Entonces, aquí me está diciendo que aplique delta, aquí me dice haces I, no, I y Q, ok, perdón, Q no puede ser 0, tengo que correr a partir de 1. Entonces, por ejemplo, aquí si tomo el 1, 1, entonces aquí sería delta 1, 1 del vector W1, que no es otra cosa que el vector W1. ¿Qué pasa ahora si yo tomo E1, 1 de un vector B2? Entonces aquí me dice, pues toma la delta de Kronecker y es 2, P y Q son 1, sería 2, 1 del vector W1. Pero como 2 es distinto de 1, E1, 1 del vector 2 fue a dar a 0. Y en general E1, 1 de cualquier vector n es igual a 0 si n es distinto
de 1. Pero como consecuencia del teorema anterior hay una única transformación lineal de B en W que manda al vector BI en este escalar veces el vector W subíndice P. ¿De acuerdo? ¿Y por qué eso es importante? Porque lo que estamos afirmando es que el conjunto de todas estas transformaciones lineales es subíndice PQ, con P variando desde 1 hasta M y Q variando desde 1 hasta N, es una base del espacio de todas las transformaciones lineales de B en W. Y fíjense que son exactamente M por N elementos. Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? Bueno, pues que este conjunto es linealmente independiente y que genera, ¿ok? Con eso tendremos que es una base del espacio vectorial de las transformaciones lineales de P en W. Tomemos una transformación lineal arbitraria de B en W y consideremos escalares A1J hasta AMJ, tales que la transformación T aplicada al vector BJ es la combinación lineal desde 1 hasta M de las APJs WPs. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, queremos demostrar que T de B es la suma desde que P vale 1 hasta M de la suma desde que Q vale 1 hasta M de los escalares APQ por las transformaciones E subíndice PQ aplicadas al vector B para cualquier vector B. Bueno, entonces, ¿cómo demostramos esto? Para demostrar esto, consideremos la transformación lineal definida que a cada vector B le asocia la suma desde P igual a 1 hasta M de la suma desde Q igual a 1 hasta N de las transformaciones lineales E subíndice PQ aplicadas al vector B. Entonces queremos ver que este valor y este valor coincide precisamente en estos términos. Entonces, ¿qué pasa con la transformación lineal S si se la aplicamos a un vector BJ? Pues nos da la suma desde 1 hasta M de la suma desde 1 hasta N de las APQs de las transformaciones E subíndice PQs aplicadas al vector BJ. ¿Y esto a qué es igual? Bueno, ya habíamos dicho cuánto valen las transformaciones lineales EPQ aplicadas a cada vector BJ en términos de la delta de Kronecker y los elementos WJ, que son una base de nuestro espacio vectorial W. Entonces dijimos que esto es delta JQ por el WP y estamos corriendo la suma desde 1 hasta M de la suma desde 1 hasta N de las APQ, delta JQ, WQ. Y esto no es otra cosa que la suma de las APJ, WJ. Es decir, esta transformación toma el valor que nosotros deseamos en los vectores BJ, que son nuestra base, que no es otra cosa que T en BJ. Como consecuencia del teorema anterior, existe una única transformación lineal que asocia a los vectores BJ los vectores arbitrarios que nosotros decidimos en el espacio vectorial W, que es nuestro contradominio. Entonces las transformaciones S y T coinciden. Por lo que el conjunto de transformaciones lineales EPQ generan al espacio de todas las transformaciones lineales que van de B en W. Para demostrar que este conjunto es linealmente independiente,
pues vamos a suponer que podemos encontrar una combinación lineal de estas transformaciones lineales con coeficientes en nuestro campo K que nos da 0 sin importar qué vector B estamos tomando en el dominio. Bueno, pues en particular tenemos que ese evaluado en cada uno de los elementos de la base BJ va a ir a dar a 0. Y como consecuencia de la definición de las E subíndices PESCUS y el teorema anterior, tenemos que la suma de las APJ, los vectores WJ0, pero los vectores WJ son una base de nuestro espacio vectorial W. Y si una combinación lineal de los elementos de una base 0, como una base es un conjunto linealmente independiente, eso significa que todos los coeficientes son 0. Pero esto sucede sin importar qué P estemos tomando, y como era válido para toda J, tampoco nos importa qué J estemos tomando. Es decir, este conjunto de transformaciones lineales EPQ es linealmente independiente y genera. Bueno, primero demostramos que genera y después demostramos que es linealmente independiente. Por lo tanto, es una base del espacio de todas las transformaciones lineales que van de B en W. Y como son n por m, tenemos en particular que la dimensión del espacio de todas las transformaciones lineales de B en W es precisamente el producto de la dimensión de B con la dimensión de W, que es n por m, con lo cual concluimos este teorema.